Ok, buenas noches. Como habíamos quedado el día de ayer, hoy vamos a crear un componente en donde vamos a obtener del dispositivo, utilizando el API de HTML5 de geolocalización, para extraer nuestra posición, latitud y longitud, y con eso poder utilizarlo para después en algún lado de la base de datos extraer la información que nos vaya a ser pertinente con esa información. El componente va a tener las siguientes características. No va a tener así un elemento visual como tal. Lo que va a tener es un proceso que va a estar corriéndose de tiempo en tiempo, y ese proceso va a ir cambiando el elemento, el estado que requiera de las características que ocupamos de la geolocalización. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es crear un nuevo componente. Vamos a ir a Source, New File, y crearemos un GeoListener, así lo vamos a llamar, .js. Igual lo primerito que tenemos que hacer es import React y component from React, y con eso vamos a crear class GeoListener extends component. Ok, con esto abrimos. Vamos a tener una función render, que render vamos a devolver algo simbólico ahorita, sin nada de contenido. Después le podemos agregar el contenido. Y por último, vamos a darle un export default GeoListener. Si yo no tengo el export default, no hay forma en cómo los demás componentes sepan de que existe. ¿Ok? Render, aquí me equivoqué. Ok, cosas que vamos a tener que establecer. Y aquí vamos a tener que crear el constructor para poder establecer ciertos elementos que me vayan a servir y poder manipular contenedores exteriores. Entonces, primero vamos a mandar a llamar el super, que eso es obligatorio, y luego vamos a establecer el estado inicial del componente con la siguiente información. Primero vamos a decir de que está en falso, luego la locación, vamos a tener latitud 0 y longitud 0. Con eso tenemos el estado inicial, no va a hacer mucho más. Y en el render aquí puedo ponerlo solo para tener visualmente qué es lo que estamos obteniendo de datos. Vamos a ponerle de que vamos a imprimir, a ver, constant latitud y longitud. Vamos a ponerlo así, latitude as lat y longitud as long igual a this.state.geolocation. Lo que estamos haciendo ahí es de que del objeto geolocation, que es un objeto JSON, va a obtenerme latitud con la variable lat y longitud como la variable long.
Y aquí internamente le podemos poner latitud, tiene valor a lat, y longitud tiene valor de lol. Ahorita me tiene que salir 0. Ok, eso es lo que estoy esperando. Entonces, en el appjs vamos a importar GeoListener from, y aquí enviamos geolistener.js. Y en el GeoListener vamos a renderizar. Después del search vamos a poner el GeoListener, ahorita sin ningún parámetro. Vamos a correrlo. Me levanta una instancia del browser. Y tenemos un error. Unexpected token, coma. Oh. Error mío, perdón. Ahí termino. Vamos a ver. Salve. Sí. Bueno, no me dejó aquí. Ok, entonces tengo latitud y longitud en 0 y 0, que es lo que queríamos. Ahora vamos a tener que agregar todo lo que tiene que ver primero, identificar si el browser soporta geolocalización o si le di permiso al browser de utilizar la posición actual, porque hay esos tipos diferentes de elementos. Entonces vamos a agregar uno, primero tenemos que determinar si existe la geolocalización o no en ese elemento. Entonces aquí voy a utilizar otro evento que levanta de forma automática React, que se llama component did mount, o mejor vamos con el will. Cuando se va a cargar el componente will mount se va a disparar, y con el component will mount yo puedo determinar ciertas acciones que se van a hacer con la data. Aquí yo perfectamente puedo decirle, ok, this.sets. Bueno, vamos a verificar primero si existe el GeoAPI. Y esto es tan sencillo como determinar si el objeto del browser tiene a ver, vamos a tener aquí navigator.geolocation and true. Ok, con eso sabemos si tiene navegación o no. Entonces, para determinar si tiene geolocation, correcto,
Entonces, con eso vamos a establecer this.setState y vamos a ponerle el parámetro que tenemos as geoAPI con el valor de as geoAPI. Ok, vamos a ponerlo aquí también. Aquí lo vamos a hacer directo. As geoAPI. Ahorita me debería tirar un error. No se ejecutó nada. Debe haberme tirado un error. Sí, ahí está el error. Y el error me dice bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Vamos a cambiarle para hacerlo un poquito menos inclusivo. Me tira el error. Me está tirando un error en otro lado. Vamos a ponerlo aquí. El error me lo está tirando en tutoría. Component. Sí, lo correcto es component will mount
No. Ok, entonces me devuelve de que sí. Sí hay un geolocation en ese browser y ahora voy a determinar si puedo utilizarlo para extraer los datos. Entonces voy a crear una función aquí. Vamos a poner fetch geoposition. Entonces con el fetch geoposition vamos a establecer con el navigator punto geolocation, que es nuestro objeto del API. Vamos a poner get current position y a este le vamos a enviar una función que va a recibir la posición a fetch get position. Vamos a también hacerle el binding para tener acceso a la clase, no a la función. Y aquí al tener una función de tipo arrow, ella automáticamente hace el binding de la función que lo contiene y como la función que lo contiene tiene this, entonces aquí tengo acceso directo a establecer cuál sería la nueva posición. Entonces, esa posición en esa posición vamos a obtener qué es lo que sucede y le vamos a decir ok, va a ser igual a un objeto en donde latitud va a ser igual a position, que es el parámetro que enviamos, coords es el objeto interno que trae el API, latitud es el elemento o la variable que contiene la posición de latitud y el otro que tenemos arriba es longitud con position coords.longitud. Están en inglés. Longitud. Ok. Luego de crear el objeto vamos a ponerle this.setState nuestro objeto geolocation va a ser igual a nuestra variable geolocation. ¿Ok? Entonces vamos a probar con esto. Ahorita no estamos manejando ningún error. Geolocation is not defined. Oh, esto es un objeto también. Ok. Si no mandamos a llamar fetch geoposition, de nada va a servir. Entonces, cuando el componente ya se ha subido, vamos a llamarlo. Y el component did mount lo vamos a poner aquí.
El component will mount se dispara antes de que se ejecute el primer render. El component did mount se ejecuta después que se hace el primer render. Luego hay otros eventos que se ejecutan que se pueden utilizar, pero generalmente estos dos son los primeritos que se usan. Vamos a ver. Voilà. Tengo la latitud, tengo la longitud y el panel que sí. ¿Ok? Ahora, si yo abro esto con el celular y me empiezo a mover, esto no me va a cambiar, solo va a agarrar el momento en que se renderiza ese componente. Y yo quiero que se esté actualizando cierta cantidad de tiempo. Entonces, para lograr eso, necesitamos establecer que este fetch position se vaya a ejecutar cada cierto tiempo con un timeout. Entonces, vamos a hacer algo, como no es un estado, sino que es una propiedad específica que no va a hacer cambios. Vamos a poner un elemento extra, le vamos a poner timeout ID, al principio lo vamos a dejar en nulo, cuando se construye. Y cuando se ejecute el fetch position, vamos a ejecutar todo esto. Luego de ejecutarlo y de establecer la posición, vamos a establecer y vamos a decir this.timeoutID va a ser igual a set timeout, que es una función de JavaScript, perdón. El set timeout recibe la función que se va a ejecutar Vamos a ponerle this.fetchGeoPosition y el tiempo en milisegundos que va a ejecutarse próximamente. Entonces le podemos decir de que a los 3 segundos vuelva a cambiar y determinar, ok, esta es la nueva posición. Entonces le vamos a poner cinco segundos, que cada 5 segundos se esté actualizando la posición geográfica de nuestro dispositivo. Entonces vamos a venir, con esto me debería funcionar, pero para lograr ver exactamente qué es lo que está sucediendo, vamos a ponerle un nuevo elemento al estado. Le vamos a poner last update, va a ser igual a date. New date. Update. Y este lo vamos a poner aquí arriba. Hoy tengo mal esto. Este va después. Ahí. Y vamos a poner nuevamente last update. Vamos a ver. That time.
Vamos a ver. Listo. Cada 5 segundos me tienen que cambiar los últimos 4 números. Propio. Entonces así ya sabemos de que nuestra aplicación está cambiando cada rato. ¿Ok? No está tan complicado, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a hacer algo. Necesito que se investiguen por 2 momentos. Ok, ahorita hemos establecido el state, pero todavía no hemos tenido una comunicación. Esto está sucediendo dentro de ese componente, todo. Pero yo necesito a ese componente darle la posibilidad de enviarle al, al componente externo, por así decirlo, el componente que lo manda a llamar, cuando la posición se ha cambiado. Entonces, porque si estamos en el mismo punto, ¿para qué le voy a mandar? Si estamos en otro punto, ahí sí, voy a mandar una alerta, ok, si se cambió. Entonces yo puedo establecer al principio, igual cuando hace un fetch position y cae, que así funciona, a venir y tengo las posiciones de latitud y longitud. Voy a hacer una comparación, puedo usar del state de un solo aquí, geolocation, latitud. Es igual a geolocation punto latitud y vamos a copiar todo esto. Longitud es igual a geolocation longitud. Es más, vamos a hacerlo si no es igual o no es igual. Si ninguno de esos son iguales, quiere decir de que hubo un cambio. Si hay un cambio en el posicionamiento, vamos a decirle, ok, this.props. Location change y le vamos a mandar geolocation, nuestro atributo, hacia el componente de arriba. Y luego aquí podemos no evitarlo, veámoslo por mientras. Pero con esto yo estoy esperando que location change exista. Entonces, primero tengo que verificar si existe. Y podemos utilizar type of this.props.location change es igual a function, o sea que una función ejecute esto. Entonces, con esto ahorita no va a hacer absolutamente nada. Type of no va pegado. ¿Qué se me hizo? Sin la O mayúscula.
Ok. Entonces no me está ejecutando el thisprops porque no he enviado esa propiedad que maneje el elemento que se está enviando. Entonces vamos a hacer location change en el app, lo vamos a poner como propiedad, va a ser igual a, y pongámoslo aquí, this.geohandler, digamos, y este geohandler lo vamos a crear aquí arribita como una función que devuelve position. Y no nos vamos a complicar ahorita, solo para demostrarle que sí funciona. Vamos a hacer un alert position para que muestre lo que se está enviando a ese componente. Carga está en 0 y un objeto. Bingo. Latitud, position punto longitud. Ahora sí. Y ahí está. ¿Qué pasó con la longitud? Lo escribí mal. ¿Ok? Entonces ahí me manda el objeto y con eso yo puedo hacer ya las implementaciones para poder ir a la base de datos y extraer la información. ¿Ok? Bueno, mañana jueves vamos a utilizar esto ya. Tenemos la mayoría de los datos y ver cómo se está moviendo de un lado a otro los datos. Entonces ya con esto yo puedo ir a solicitar al API la información, mostrar la información y utilizar la geoposición para extraer la información cercana a ese punto. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer con una librería que nos va a facilitar un poco la parte de Ajax, que se llama Axios, pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok?